Bienvenidas y bienvenidos a Quemarropa. Yo soy Iván Colmenares, 7526, miembro del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Portugués. Para hablar de Iván Colmenares en el rol de periodista hay que hacer mucha memoria, hay que hacer un ejercicio de memoria porque son tantas huellas que ha dejado Iván en el periodismo portugueseño, incluso a nivel nacional. Yo puedo decirte que desde pequeño yo era una persona que estaba atenta a los programas de radio que Iván hacía en su juventud, a los artículos que él escribía, las denuncias que él hacía, y yo decía, bueno, pero esta persona es aguerrida, es valiente y siempre luchando por las cosas justas, por la verdad, no le importa poner en peligro, y lo hacía. Y eso de algún modo pues me motivó a que yo también estudiara comunicación social. Yo se lo expresé en varias ocasiones, compartimos, también tuve la oportunidad de compartir programas de radio con él. Y Iván siempre andaba con un paso adelante, siempre uno trataba de alcanzarlo, pero él siempre tenía algo que lo diferenciaba de los demás. Y ese algo pues era el apasionamiento, era un hombre apasionado por su carrera profesional. No hay duda de eso. Es un legado que debe ser tomado en cuenta por las nuevas generaciones de periodistas, porque para hablar de periodismo tenemos que hablar sin duda alguna de Iván Colmenares. No creo que Portugués haya perdido a un gran hijo, un gran amigo como periodista, sino ha ganado eh, esa pasión que Iván le implementó a su trabajo, pues eso se ha extendido, se ha contagiado en muchos comunicadores sociales. Queremos decir que entonces que mucha gente hoy que es periodista está tomando en cuenta aquellos ejemplos buenos de Iván Colmenares. Así que lo recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño, pero también lo recuerdo con un poco de nostalgia porque de verdad fue un gran amigo, fue un gran colega, un hombre lleno de virtudes y también el efecto, por supuesto, como todo, pero fueron más los hechos positivos que Iván dejó en nuestra tierra portugueseña. A la prueba me remito, no tengo ningún tipo de duda. Iván, donde quiera que Dios te tenga, recibe mi abrazo fraterno, mi reconocimiento, mi admiración y sobre todo mi respeto y también mi consideración, o sea, mi alegría de haberte tenido no solamente como amigo, sino también como colega. A ti te debo que soy periodista. A Iván Colmenares lo conocimos en Guanare por allá por los años 1984, 1985. Yo era instructor de teatro y estábamos en eso, en la actividad teatral. Recuerdo que estábamos en la escuela de teatro José Antonio Páez y venía Iván Colmenares en un Jeep, un Toyota que él tenía de Radio Estelar.
le pedimos la cola y allí Mara Rodríguez nos presentó. Bueno, ahí lo conocimos, eso fue por ahí más o menos ese año, 84, 85, no recuerdo muy bien. Pero bueno, de ahí en adelante pues comenzó una bonita amistad con un personaje que para la época era concejal, pero además de eso era periodista y locutor. Él escribió noticias, redactó para el informativo 1030 de Radio Onda y hizo el noticiero por estelar, La Fabulosa de la Capital. Era quien escribía las noticias. Además de eso, él fue el iniciador, el creador de un programa que tuvo mucha audiencia en Portuguesa, que se llamó Primera Plana, que estuvo hasta hace poco al aire con Grosman Parra Pinto, porque él lo hizo los primeros 2 años y después se lo dejó a Grosman Parra Pinto para que lo siguiera haciendo. Ese programa creo que pasó de los 45 años de estar en el aire en diferentes emisoras. Estuvo en Radio Onda, estuvo en Radio Estelar, estuvo en TRP, se retransmitía por varias emisoras como Galáctica y otras emisoras del Cono Sur de Portuguesa. También conocimos a Iván Colmenares escribiendo noticias, haciendo su programa México y sus canciones por Estelar, La Fabulosa de la Capital, todos los días de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Tenía sus patrocinantes cautivos porque Iván era un tipo muy conocido en la ciudad de Guanare y muy apreciado por el pueblo de Guanare. Y tenía sus patrocinantes cautivos para esos programas. Pero también debo decir que yo vi a Iván escribiendo noticias y vi como en aquella época se utilizaban eran máquinas de escribir. Vi como Iván escribía rápidamente, practicaba la mecanografía. Creo que acariciaba el teclado, para buscarle un término, acariciaba el teclado y eran muy pocos los errores los que le salían. Porque recuerda que cuando eran máquinas de escribir no se podía corregir. Pero Iván tenía una destreza enorme al momento de redactar noticias rapidito para que salieran al aire inmediatamente en los noticieros. Bueno, después con la computadora también lo vi escribiendo y era fantástico verlo escribir, verlo redactar. Con Iván hicimos varias cosas. Bueno, en Portuguesa Televisión y en TRP, a quemarropa. En Astro 97.7 hicimos un programa de 8 a 9 de la mañana llamado Cafecito con Piquete. Excelente programa, excelente entrevistador, muchas relaciones. Entrevistaba todos los días gente de Caracas que lo llamaban por teléfono y lo sacábamos al aire. Lo último que hicimos se llamó Huellas de Grandeza, un programa, un micro que él lo escribía, yo lo grababa. En Astro, Roberto Carrasco le hacíamos la producción y lo transmitíamos por Astro 97.7 y por Órbita 99.7. Ese programa se mantuvo al aire hasta que Iván se despidió de nosotros, porque después de haber cerrado Astro y de haber cerrado Órbita, él lo estaba haciendo en la televisión. Entonces, aquí en Portuguesa Televisión y en TRP. Y bueno, de eso realmente Iván se mantenía activo, nunca dejó de escribir, nunca dejó de grabar, nunca dejó de hacer un programa, nunca dejó de producir. Era un periodista a carta cabal. Yo creo que un día como hoy, pues, merece recordarlo, merece tomarlo en cuenta, merece ser reconocido por su trabajo, por su labor, por la defensa del gremio periodístico en Portuguesa y en Venezuela. Y donde quiera que ocupó un cargo de carácter gubernamental, concejal, gobernador, diputado de la Asamblea Nacional, siempre llevaba presente que él era periodista, miembro del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Portuguesa. Así se presentaba Iván Colmenares en sus programas de televisión y de radio. Iván el periodista, este es un sencillo pero muy sentido homenaje que hacemos primero al amigo, al compañero, el hombre con el que compartimos muchísimas conversaciones, muchísimas horas. Tengo que, entre tantas cosas que hicimos y que hice con Iván Colmenares, reconocer 2 trabajos importantísimos. El aniversario de la ciudad de Acarigua, los 400 años de Acarigua, que estábamos en época de pandemia. Oye, se sabía que no iba a haber ninguna celebración, e Iván se acercó a mi mesa aquí en Portuguesa Televisión y me planteó una idea extraordinaria, pero de mucho trabajo, y apenas faltaban 20 días, porque fue en el momento en que nos enteramos que
no había ninguna actividad que fuese consona con la celebración de los 400 años de la ciudad. Y bueno, hicimos una producción titánica donde todo el equipo de Portu TV trabajó muchísimas horas diarias. De hecho, la última semana fueron 2 o 3 días sin dormir. Todo un equipo de productores, editores, camarógrafos, Iván escribiendo, contactando gente, y logramos tener la opinión de cualquier cantidad de ciudadanos del mundo que de alguna manera u otra manifestaron un reconocimiento y un aprecio y una exaltación al valor cultural, histórico que tiene la ciudad de Acarigua en esta celebración. Esa es una de las cosas, o de una de las tantas cosas. La otra mucho más reciente fue Huellas de Grandeza, un programa donde Iván hacía una investigación de tal día como hoy en la historia de nuestro estado, y lo transmitíamos a diario en la programación de Portuguesa Televisión, y eso representa parte de ese trabajo de investigación periodística que resaltamos hoy y exaltamos en la figura de Iván el periodista. Sí, y fíjate, Iván, la trayectoria de Iván estuvo primero, ya lo señalamos de primera plana, luego fue jefe de información de última hora. Ahí tenía la columna a punta de lanza, y había un segmento llamado Lanza en Ristre. Estuvo director del diario El Regional, y en los últimos días de su vida, porque era tan incansable que no paraba de estudiar, estuvo presidiendo la comisión centenaria del nacimiento del presidente Luis Herrera, a propósito, y la comisión centenaria del Liceo José Vicente Hunda, del cual egresó. O sea, que era un hombre inquieto, siempre buscando proyectar las instituciones aquí en el Estado portugués. El periodismo venezolano tiene reservado en el calendario plural del país su fecha nacional. Se trata del 27 de junio de cada año, fecha que está relacionada con motivaciones de carácter histórico en cuanto a la importancia fundamental que tenía el periodismo en las luchas emprendidas por el libertador Simón Bolívar, y que están reflejadas en el Correo del Orinoco, que dio pauta y motivo para la celebración, para la escogencia de esta fecha. De modo que el 27 de junio en Venezuela tiene esta celebración un tanto cuestionada, por cuanto ahora, en la actualidad, la palabra celebración tiene un carácter retórico un tanto disoluto, porque no puede haber celebración plena cuando hay muchos medios de comunicación cerrados, muchas emisoras radiales sin voz, muchas páginas sin circulación y muchas pantallas de televisión sin efecto público. Por eso, de todos modos, los periodistas venezolanos tienen en la historia del país momentos singulares, como su participación en momentos estelares en que estaba en juego la libertad nacional. En Portuguesa, el periodismo venezolano tiene una destacada también figuración. Hay momentos en que esta fecha también personeros de este colegio seccional participaron en actividades que realmente fueron favorables a la democracia venezolana. Uno de los ejemplos estelares del periodismo portugueseño está representado en Iván Colmenares, un periodista de fuste, de temple, de vigor, sin miedo, que supo ejercer la profesión, supo ejercer el oficio en la plenitud de esto significa en cuanto al derecho al pueblo de estar informado. Iván entendió esta filosofía del periodismo y supo siempre ejercerlo plenamente, sin mediatizarlo, sin mezclarlo con las actividades políticas que también él practicó intensamente, pero sin mediatizar. El periodismo lo mantuvo siempre a la altura del ejemplo como oficio fundamental de la democracia en cuanto a la libertad de expresión, de pensamiento y de acción. Su presencia regional está señalada
en su carácter fue gobernador del Estado portuguesa, fue parlamentario, fue dirigente social, fue líder en las reuniones sociales y de todo tipo se reflejaron en el país. Él pudo entender esta situación y por eso se mantuvo firme en su condición, en su fortaleza humana. Vale la pena señalar que en sus mensajes anuales como gobernador está reflejada las obras realizadas y cuánto significó para él la presencia de los periodistas. El Colegio de Periodistas de Portugués fue miembro activo y directivo del Colegio de Periodistas en Portuguesa. Fortaleció este gremio en la región y pudo realmente darle la significación y la interés necesaria. No tuvo nunca miedo de decir las cosas. Por eso esa palabra a quemarropa que utilizaba mucho es el reflejo fiel de cuanto tenía que decir las cosas directamente sin utilizar cortapisas que pudieran vetarlo o silenciarlo. Nunca fue silenciado por nada. Estuvo acompañado en sus luchas públicas y privadas por la inseparable compañía de su esposa Mercedes Cuevas de Landaeta, su esposa fiel y viuda, que lo acompañó siempre en las luchas. Mercedes también fue periodista de Temple y ahora estamos con ella conmemorando este motivo especial.